Dios los bendiga, muchas gracias al Señor. Y hoy quiero que continuemos con esta lectura. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 3 para ir hacia lo que el Señor nos quiere decir. Yo los aliento que si les de bendición, de ayuda, porque estamos aprendiendo juntos, como yo lo dije en el video anterior, estamos aprendiendo juntos, aprendamos juntos, vayamos juntos de la mano, unánime como el Señor nos quiere, como hermano en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, no pierdan la esencia de la humildad, alabado sea el Señor, oh santo y poderoso Jesús. Vamos entonces a la primera carta del apóstol Pedro, vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 22. Dice la palabra del Señor: sufrir por hacer el bien. Imagínense en lo que dice esta palabra, sufrir por hacer el bien. ¿Cuántas veces sufrimos por hacer el bien? Muchas veces hacemos el bien y sufrimos y no entendemos el por qué. Pasan muchas cosas, ¿no? Y vamos ahí al Señor y le decimos: Señor, pero si estamos haciendo las cosas bien, Señor, dime, Señor, háblame, aconséjame, Señor, atrápame con tu palabra, Señor, con tu maravillosa misericordia, Señor amado, Padre del cielo. Voy a estar leyendo esta palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos la primera carta del apóstol Pedro, del versículo 13 hasta el versículo 22. Anoten, tengan su Biblia a mano. Bendito sea el Señor. A ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Sufriendo por hacer el bien, dice la palabra del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Dice el Señor, si vosotros seguís el bien. El Señor pregunta, ¿no? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si nosotros seguimos el bien, ¿quién podrá hacernos daño? Dice el Señor. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, dice el Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados por nuestros buenos actos. Bendito sea el Señor, porque muchos van a venir a querer avergonzarnos por lo que nosotros quizás hicimos en el mundo, van a querer venir a traer esas cosas, pero nosotros, dice la palabra del Señor, porque tengamos para tener una buena conciencia, dice el Señor, como los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados. Él quiere que nuestro caminar sea bueno, ¿no? Si en el mundo caminábamos mal, Él quiere que caminemos bien, que nosotros tengamos una buena conciencia, que hagamos lo bueno, que suframos y padezcamos por hacer lo bueno y no por hacer lo malo, dice el Señor, porque vienen a querer, ¿cómo decirlo, no? Vienen a querer atraer cosas que ya pasaron, porque dice la palabra del Señor que las cosas viejas ya pasaron, más hechas nuevas son. Entonces siempre van a querer venir a traer esa, porque tú eras esto, porque vos eras esto, porque aquel el otro, y no es así, porque nosotros ya el Señor que nos ha limpiado, ¿no? El Señor que nos ha comprado a precio de sangre, el Señor nos ha purificado, dice el Señor que nos saca de la inmundicia, ¿no? Bendito sea el Señor, oh santo y poderoso. Por eso dice la palabra del Señor aquí: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice la palabra del Señor en el versículo 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bendita sea la palabra del Señor, porque mejor es que padezcamos, dice el Señor, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Gloria sea al Señor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo,
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso muchas veces nosotros vamos a padecer, aún haciendo lo bueno, ¿no? Vamos a sufrir haciendo el bien. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos en el camino del Señor, haciendo las cosas bien o tratando de hacer las cosas bien, caminando en pos del Señor, tratando de que día tras día seamos mejor personas, de que día tras día seamos buenas personas, de que día tras día el Señor nos vaya sacando, ¿no? Todas esas impurezas que todavía hay, todas esas cosas que al Señor no le agrada, ¿no? Que todos los días el Señor nos vaya limpiando, ¿no? Nos vaya sacando. Por eso el Señor dice, mejor que padezcáis haciendo el bien y no padezcáis haciendo el mal. Porque imagínense cuánto padecemos haciendo el bien, cuánto podríamos padecer haciendo el mal. Imagínense en lo que nos dice la palabra del Señor, cómo nos aconseja, cómo nos guía. En esta primera carta del apóstol Pedro a esos primeros cristianos, ¿no? Aquellos que somos nuevos en este camino, cómo Él nos lleva a que nosotros tengamos una buena conciencia, ¿no? A que aquellos que nos van a criticar hoy como malhechores, ¿no? Como lo que ya éramos, digamos, antes en el mundo, lo que ya no somos hoy. Van a venir a querer decir todas esas cosas, pero nosotros tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, que nada puede perturbarnos, dice el Señor, que nada los amedrente, dice el Señor, que no venga el temor por esas cosas, ¿no? Porque muchas veces vienen y te difaman, ¿no? Y te dicen cosas de lo que vos eras en el mundo, y eso quizás eso te tira para atrás, y eso te estanca, ¿no? Como que te vas echando un poco para atrás y diciendo, ¿no? Pero si yo en el mundo era esto, como dicen ellos, es verdad, yo cómo voy a poder cambiar, yo cómo voy a poder predicar la palabra del Señor, si no, porque nosotros, dice la palabra del Señor que a nosotros fuimos llamados por viles y pecadores. Imagínense que nosotros éramos pecadores en el mundo y nadie, dice la palabra del Señor, ¿no? Aquel que esté libre de pecado, que arroje esa primera piedra, dijo el Señor Jesús, ¿no? Bendito sea la palabra del Señor. Así que acá el Señor nos está aconsejando que no tengamos temor, que nada nos perturbe, que nada, que sigamos haciendo el bien, dice el Señor, que sigamos haciendo las cosas buenas, dice el Señor, por una buena conciencia, dice el Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Así que gracias, Señor, gracias porque el Señor ya nos ha limpiado, el Señor ya nos ha purificado, el Señor todos los días Él renueva su misericordia para con nosotros, todos los días Él nos va a ir aconsejando para que nosotros caminemos en pos de Él, para que nosotros estemos sujetos a Él, porque somos nueva criatura. Bendita sea la palabra del Señor, oh Santo y poderoso Jesús de Nazaret. Así que yo te aliento a que si este video te es de ayuda, tú puedas compartirlo, puedes bendecir y ayudar a alguien más. Podamos aprender junto de la palabra del Señor, podamos reflexionar, meditar y saber lo que el Señor nos quiere decir a través de la palabra, porque vamos a abrir la Biblia, nos vamos a encontrar con una palabra y quizás muchos que somos nuevos, quizás algunos que recién están empezando no entienden qué es lo que el Señor le quiere decir. Así que yo quiero con estos videos ayudarte a qué es lo que el Señor nos quiere decir. Quizás a mí me ha hablado de esta manera y a ti te va a hablar de esta manera también porque es palabra del Señor. Bendita sea la palabra del Señor, porque el Señor nos habla a través de su palabra, nos ayuda, nos guía a través de su palabra, nos enseña, nos da la sabiduría, nos da el poder y la autoridad a través de su palabra. Bendito sea la palabra del Señor. Así que yo te doy las gracias. Hasta un nuevo video. Dios te bendiga.